Bueno, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Parte de las frases obligadas de esta pandemia donde perdemos la referencia de la sincronicidad y entonces tratamos de conectar el momento donde estamos dando la clase con el momento donde va a ser vista la clase, ¿sí? Hablando de cuestiones del lenguaje que tienen que ver con la pragmática y con las situaciones comunicativas. Evidentemente, es el modo de saludo apropiado, que consideramos apropiado y que hemos aprendido apropiado para las clases, el saludo que tiene que ver con la instancia horaria, y como no nos podemos desprender de él y tener otros modos de saludo que sean, que sean neutros en ese sentido, reproducimos todas las instancias temporales, mañana, tarde, noche, en ese saludo, pensando siempre en el receptor. Bueno, como les decía en el primer mensaje que les envié, iba a grabar un breve video, muy rápido también, pero para terminar de ver las cuestiones que habíamos pasado por encima en la primera clase. ¿Sí? Habíamos terminado en el principio de cooperación de Grice, que es la máxima superior que gobierna toda conversación, del presupuesto de que parte Grice, de que en toda conversación se establece un acuerdo previo entre los interlocutores que tiene que ver con la colaboración en la tarea de comunicarse, es decir, de generar, de transmitir e interpretar los sentidos, ¿sí? Y este principio, decíamos también, conlleva cuatro máximas para Grace, que son cantidad, calidad, relevancia y modo, ¿sí? Es decir, no digas ni más ni menos que aquello que tienes que decir, no digas falsedades y además diga aquello que puedas demostrar, es decir, una ligazón con la verdad de lo dicho, proporcione la información que crea de mayor interés, ¿sí? Ordene la información también de, de, de modo que transmita lo más interesante para su interlocutor primero, y después sea claro, ¿sí? Sin oscuridad en la expresión, sin ambigüedad, etcétera, etcétera. Estas máximas conversacionales son parte del principio de cooperación. Nosotros en nuestra vida cotidiana las utilizamos, las aprendemos y las utilizamos inconscientemente. Cuando uno le dice a un amigo, bueno, anda al punto, lo que está diciendo es que no está cumpliendo la máxima de cantidad y de relevancia, es decir, que se fue por las ramas justamente, es que está diciendo más de lo que tiene que decir y que además no está priorizando la información importante, ¿sí? O también al revés, tenemos situaciones específicas donde nos dicen menos de lo que esperamos, es decir, y esperamos que nos cuente más, bueno, pero contar, digamos, estamos interesados en un relato y las respuestas son muy escuetas. Bueno, ahí tampoco está cumpliendo la máxima de cantidad porque está diciendo menos de lo que el interlocutor espera, ¿sí? Lo que dice Grice es que estas máximas y este principio de cooperación son tan fuertes que cuando se rompe, no es que creemos que, que nuestro interlocutor no las conoce, sino que la está rompiendo a propósito, digamos, entre comillas. Es decir, que ese rompimiento, que esa violación, que esa ruptura de las máximas, tiene que ver con un sentido trasladado. Es decir, que si alguien no nos cuenta o cuenta menos de lo que le pedimos, algo está ocultando o hay alguna razón para eso. No creemos que no haya razón. Y también que si alguien cuenta más, por eso lo dejamos contar mucho, un rato, antes de decirle nada, es porque algo tiene que ver eso. Entonces lo dejamos contar, lo dejamos, hasta que entendemos que puede ser que no, y decimos, che, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que te pregunté? ¿Sí? Pero en principio, nuestra máxima de cooperación, nuestro principio de cooperación, indica que eso que está hablando, aunque no le encontremos sentido en este momento, en algún momento lo va a tener, ¿sí? En el relato, por ejemplo, porque pensamos que estamos cooperando y que nuestro interlocutor está cumpliendo esas máximas, ¿sí? Entonces, cuando se rompen las máximas, ¿sí? Se desencadena un proceso inferencial de reconstrucción del sentido. Esto que tienen acá. Es decir, damos por sentado su cumplimiento. Si alguna de ellas se viola o se rompe, ¿sí?
inmediatamente nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué sentidos, ¿sí?, a partir de nuestro conocimiento de la situación, del hablante, conocimiento sociocultural en general, qué sentido tiene ese rompimiento, ¿sí? Y eso es lo que se denomina implicatura, ¿sí? Hay un sentido implicado en esa violación de las máximas que tenemos que reconstruir mediante un proceso inferencial, ¿sí? Ahí entonces, otro de los aportes significativos de la pragmática fue tratar de reconstruir cuáles son las distintas implicaturas o contenidos implícitos que traslada un enunciado cualquiera. Hay distintos aportes desde Grice en adelante, Ducrot, etc. Yo traté de sistematizar acá muy brevemente los tres principales para que entendamos que tienen que ver además cada uno con una competencia lingüística, una competencia pragmática y una competencia sociocultural. Es decir, la primera sería, el primer contenido implícito de implicatura sería la presuposición. La presuposición es aquel contenido que está dentro del lenguaje, que es parte del lenguaje, ¿sí?, aunque no esté dicho. Digo, ahí tenemos un ejemplo: ha dejado de quererme. Cuando yo digo ha dejado de quererme, lo que estoy diciendo es que alguna vez me quiso, ¿sí? Eso se da por supuesto, por presupuesto en el propio lenguaje. O cuando le digo, alumno, otra vez tarde, cuando digo otra vez tarde, inmediatamente presupongo que hubo veces anteriores de llegar tarde, ¿sí? O incluso en la redacción académica nos suele pasar que encontramos la redacción en segundo lugar tal cosa. Y entonces buscamos en qué momento dijo en primer lugar, porque si hay un segundo lugar, presuponemos un primer lugar, ¿sí? Y entonces lo vamos a buscar, ¿sí? Y es parte incluso a veces de los errores de la redacción académica, no no prestarle atención a estas presuposiciones. Entonces se dice en primer lugar tal cosa y después nunca se dice en segundo lugar ni nada, ni por otra parte, etc. Es decir, no se completa el contenido presupuesto. Bueno, pero eso se desprende necesariamente del enunciado, es decir, es una implicatura de carácter lingüístico, ¿sí?, lógico, semántico, está dentro del lenguaje. Bueno, y la reconstrucción de esa implicatura tiene que ver con nuestra competencia lingüística, nuestro conocimiento de la lengua y los significados de la lengua. Después hay una implicatura que es conversacional, que es a la que alude Grice con el rompimiento de las máximas, ¿sí? Se violan las máximas conversacionales y eso dispara un proceso inferencial de reconstrucción. Bueno, ahí hay una competencia pragmática, porque lo primero que yo debo reconocer es el rompimiento de la máxima, ¿sí? Y el rompimiento de la máxima tiene que ver con el hablante, el tema, la situación, etc. Es decir, el conocimiento de la situación específica, ¿sí?, de comunicación, porque las máximas, los contenidos, no son los mismos en las distintas situaciones. Las cantidades requeridas no son las mismas en las distintas situaciones. Entonces, lo primero que tengo que reconocer es el rompimiento de las máximas, ¿sí? Y que ese rompimiento de las máximas, esa violación de las máximas, inmediatamente me dispara este proceso inferencial de tener por seguro el principio de cooperación y por lo tanto buscarle un sentido a ese rompimiento. Y un tercer nivel de contenido implícito de implicatura son los sobreentendidos, o la información contextual en sentido amplio, la información sociocultural, que va de la mano, digamos, si la implicatura conversacional dispara el proceso inferencial, ese proceso inferencial no solo va a reconstruir los datos relacionados con la situación específica, sino con los modelos de situación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de frames o encuadres o esquemas? Es decir, los modelos de situación que tenemos, y esos modelos no pueden ser otra cosa que socioculturales. Pero además con todo nuestro conocimiento del enciclopédico para ver qué es lo que nos está queriendo decir o no nos está queriendo decir esa violación de las máximas, ¿sí? Si alguien es oscuro, probablemente pensemos, no es claro, es ambiguo, pensamos que nos está ocultando información, ¿sí? Y entonces apelamos a un proceso inferencial donde primero la implicatura conversacional nos dispara eso, es decir, nos está ocultando información, no es, de algún modo quiere ser oscuro a propósito, ¿sí? Y entonces podemos reconstruir si esa oscuridad se debe a su imposibilidad
de generar un mensaje más claro o a un proceso intencional de oscuridad y ocultamiento, ¿sí? Y todo eso lo vamos a reconstruir no solo a partir de nuestro conocimiento del interlocutor y la situación, sino también a partir de los sobreentendidos, ¿sí? Toda la información contextual trasladada por el enunciado. Bueno, entonces tenemos esos tres niveles, lingüístico, pragmático y sociocultural, ¿sí? Que debe reconstruir un proceso inferencial y que son presuposición, implicatura conversacional y sobreentendido, que es otro de los gran aportes de la pragmática. Es esto, es, bueno, si la interpretación o el sentido pragmático o del hablante no es el mismo del sentido hablado o del lenguaje, entonces, ¿cómo reconstruyo yo todos los otros sentidos trasladados por un enunciado? Bueno, acá están, es decir, el proceso inferencial reconstruye el sentido trasladado por un enunciado en tres niveles: en el lingüístico, ¿sí?, en el pragmático y en el sociocultural. Bueno, también habíamos visto entonces que Spearberg y Wilson lo que hacen es retomar las máximas de Grice y decir que hay un proceso anterior. Acá lo vamos a ver mejor. Hay un proceso anterior. Si bien es cierto que una vez entablada la conversación, puede haber un principio de cooperación, como lo dice Grice, es decir, los interlocutores acuerdan en cooperar para la construcción e interpretación del sentido. Hay un paso previo que es la relevancia, ¿sí? Y que tiene que ver primero con la existencia del enunciado y después con la lectura o escucha o atención a ese enunciado. Habíamos dicho que Spearberg y Wilson definen la ostensión, ¿sí?, como la manifestación de un enunciado cualquiera, oral o escrito, que rompe el silencio, ¿sí?, actúa sobre el espacio, ¿sí?, se inscribe en un papel, en una red social, en un espacio, en un lugar, cobra materialidad. Bueno, esa es la ostensión. La ostensión va acompañada además de gestualidades, tonos, etcétera, sobre todo en la oralidad, de emoticones, emojis, en la escritura, sobre todo en la escritura digital. Pero dice, el solo hecho de que un enunciado cobre cuerpo, material, sonoro o gráfico, ya no está hablando de la relevancia. Es decir, hay un principio de relevancia anterior a la cooperación que es: creo que este enunciado es importante. Si no, no lo escribo, ¿sí? Si no, no lo publico. Entonces, como creo que es importante para alguien, es que tiene sentido. Lo digo porque entiendo, y ese es el principio fundamental de la teoría de la relevancia, ¿sí?, que está escrito ahí. Todo acto de comunicación ostensiva comunica la presunción de su propia relevancia óptima, ¿sí? Comunica la importancia de ser, el valer la pena, romper el silencio o inscribirse gráficamente, etc., ¿sí? Y además, la relevancia implica que yo como interpretante, como interlocutor, entiendo que si se dice algo, se escribe algo, es porque tiene algún sentido, tiene algún valor, ¿sí? Ese es el principio de relevancia. Y eso es fundamental porque la primera pregunta que uno debe hacerse ante un enunciado es: ¿por qué? Digamos, o ¿qué importancia consideró yo su enunciador para publicarlo? Sobre todo, por ejemplo, un post de Facebook, ¿sí?, para mandar un mensaje. La primera pregunta es sobre eso. Antes todavía de la cooperación, antes del análisis de la conversación entre los interlocutores, lo primero es eso, es preguntarse el por qué. Ese es un acto comunicativo, ¿sí? El enunciado es un acto comunicativo que el emisor considera relevante, considera importante. Si no, no lo haría. A ver, pensemos nosotros mismos, cuando Facebook nos está preguntando ¿en qué estás pensando? ¿Cuántas veces no hemos publicado nada? ¿Cuántas veces hemos dudado, lo publico o no lo publico? ¿Es importante, no es importante, vale la pena? ¿Sí? ¿Y cuántas veces hemos cambiado de opinión también? Pero bueno, también es que, ya lo vamos a ver después cuando veamos este ciberdiscurso, hay redes sociales que nos permiten cambiar de opinión, borrarlo, etc. Pero por lo pronto, si lo publiqué en ese momento que lo publiqué,
entendía que valía la pena, que era importante, que era relevante, ¿sí? Y que aquel al que iba destinado lo iba a entender así, ¿sí? Después puedo cambiar de opinión, pero lo que evaluamos primero, antes de decir algo, es si es relevante o no, ¿sí? Entonces, nuestro silencio también es relevante, es decir, la falta de enunciados también es relevante, ¿sí? Y cualquiera se daría cuenta si clavamos el visto en WhatsApp, si no publicamos en Facebook, quienes nos conocen dirán, che, ¿qué pasó? No estás publicando nada en Facebook, vos tenías buenos posts, esto, ¿sí? Sí, el silencio también se vuelve relevante. Si el enunciado se vuelve relevante, la falta de enunciados también se vuelve relevante, ¿sí? Y en cualquier instancia, el silencio comunica, ¿sí? Ya lo sabemos, en la vida cotidiana mismo, nos preguntan, ¿por qué estás tan callado? ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí, la falta de enunciados también cobra relevancia. Bueno, ahí es el origen de la teoría de la relevancia, digamos. Por supuesto, es más compleja, pero el principio fundamental es este, porque nos lleva ante cada intervención, ¿sí? Y una pregunta sería, ¿por qué la gente participa de los foros de notas periodísticas, por ejemplo? ¿Por qué participa de determinados comentarios de Facebook? ¿Sí? ¿Qué es lo que busca hacer, ¿sí? Siguiendo la teoría de los actos de habla con esa participación? ¿Y por qué cree que es relevante esa participación? ¿Sí? Sería la primera pregunta desde esta concepción. Bueno, ahí tenemos algunos de los conceptos básicos de la teoría de la relevancia. Habíamos dicho que parte de dos dicotomías, la codificación de codificación, que tiene que ver con la competencia lingüística, ¿sí? De un enunciado, y el otro, la manifestación y la interpretación o inferencia, ¿sí? Por un lado, la manifestación tiene que ver con esta materialidad que cobra un enunciado, gráfica u oral, ¿sí? Y la inferencia con un proceso de pensamiento lógico deductivo puesto en juego, porque creo que es importante. Si un enunciado se manifiesta, creo que es importante y por eso le presto atención, ¿sí? Además presto atención a todos los índices, que nos va dejando, ¿sí? Entonces, y el segundo principio, habíamos dicho dos principios de la teoría de la relevancia. Uno, presuponemos que lo que dice es importante, vale la pena, lo hace por algo. Y dos, que lo que dice del mejor modo posible, ¿sí? Que no nos va a exigir, nos exige el menor esfuerzo cognitivo posible en la interpretación, ¿sí? Y que si hay un esfuerzo cognitivo superior, vale la pena hacer ese esfuerzo porque el significado, la gratificación va a ser mayor, ¿sí? Ese es, digamos, es lo que retoma del principio de cooperación, que si está dicho de cierto modo, entiendo que es el mejor modo en que se pudo haber dicho lo que se quiere decir, que es el mejor modo de trasladar todos los sentidos. Digamos, que el emisor ha hecho todo el esfuerzo por porque yo como receptor o como interlocutor no hago un esfuerzo desmedido, ¿sí? En la interpretación. Y que si lo tengo que hacer, vale la pena hacerlo porque es relevante hacerlo, ¿sí? Porque el sentido que voy a construir es relevancia. Entonces, los principales conceptos, habíamos dicho, tenemos ostensión, es decir, la manifestación o indicación, la voluntad de comunicarse del hablante, la inferencia, que es la reconstrucción o interpretación por parte del oyente o interlocutor, la suposición, ¿sí? Que es una cosa que se sabe o se puede inferir a base de lo que ya se sabe. ¿Cómo se infiere? A partir del conocimiento enciclopédico y a partir del contexto. Y ahí justamente reaparece la noción que hemos hablado en el contexto cognitivo y se habla de contexto mutuo. Justamente el mayor entendimiento se da cuando los contextos cognitivos de emisor y receptor se sintonizan, son similares, ¿sí? Es el conjunto de suposiciones compartidas entre los interlocutores, ¿sí? En un momento dado. Entonces, mientras más suposiciones, mientras más conocimientos enciclopédicos compartamos entre emisor y oyente o emisor e interlocutor, entre los interlocutores, mejor va a ser, más mutuo, más coordinado, más sintonizado va a ser el contexto cognitivo. Bien.
Y por otro concepto importante, este, aunque no necesariamente lo vamos a explorar en, en profundidad, es el de explicatura, ¿sí? Habíamos visto que la explicatura son todos los contenidos trasladados por un enunciado, los contenidos no dichos trasladados por un enunciado y que tienen tres niveles: lingüístico, la presuposición; pragmático, la implicatura conversacional; y sociocultural, los sobreentendidos, ¿sí? Bien, acá lo que divide es el nivel lingüístico, ¿sí? El nivel lingüístico, un primer nivel lingüístico pragmático, ¿sí? Es de desambiguación, es decir, tiene que ver con conocimientos lingüísticos, con competencias lingüísticas y situacionales. Entonces, la palabra vieja, supongamos dicha en un enunciado, lo primero que sufre es un proceso de desambiguación, es decir, yo sé que se utiliza en distintos, o bruja, se utiliza en distintos contextos, y lo primero que hace el oyente no es una implicatura en el sentido de cargar todos sus conocimientos situacionales, socioculturales, sino su conocimiento lingüístico situacional. Es decir, bueno, ¿cuáles son los distintos sentidos de la palabra vieja? ¿Sí? Y cómo creo que lo está manejando ahora, ¿sí? Y eso va de la mano, sí, de una implicatura sociocultural que refuerza esas interpretaciones. Pero esta distinción de la explicatura y la implicatura tiene que ver con un proceso, primero, de codificación del enunciado mismo, ¿sí? El enunciado está, pero yo doy como si fuera el eje paradigmático, ¿sí? De Saussure, voy viendo cuáles son los significados posibles de las palabras, ¿sí? Y también las combinaciones en el eje sintagmático. Una vez hecho esto, ¿sí? Puedo reconstruir qué es lo dicho. Y por último, lo comunicado, como un tercer nivel ya sociocultural. Bueno, ahí tenemos una distinción de implicatura que yo prefiero, digamos, no tomar, simplemente es más operativa, entiendo, para el análisis, o por lo menos para el análisis de redes sociales, servicio de mensajería, más operativa la primera distinción entre contenidos implícitos de distinto nivel, ¿sí? Pero no quería dejar de mencionarla, que la teoría de la relevancia hace esta distinción que es importante entre lo dicho, lo comunicado, perdón, lo enunciado, lo dicho y lo comunicado, ¿sí? Bien, y por último, no por último, porque nos faltan dos más, habíamos visto la teoría de la cortesía, ¿sí? Es decir, la teoría de la cortesía, sobre todo para Brown y Levison, consiste en que todo hablante, todo ser humano, en realidad, tiene en el proceso de la conversación dos imágenes. Una imagen positiva, ¿sí? Que es la necesidad de ser aprobado y aceptado por los demás, y una imagen negativa, que es la necesidad de no ser molestado y de no sufrir imposiciones por parte de los demás. Y que la cortesía consiste, ¿sí?, en la conversación, en no invadir, en no atacar esas imágenes, ¿sí?, en no enfrentarme a esas imágenes o face, ¿sí?, o caras, digamos, para decirlo de algún modo. Y justamente rompemos las máximas de la conversación para no agredir, porque si nosotros cumpliéramos las máximas de cantidad y a veces de modo, seríamos más directos, ¿sí? Y ese ser directo podría herir la imagen del otro. Por ejemplo, cuando alguien en la casa dice, ay, falta queso, habría que comprar, ¿sí?, y no dice, anda a comprar queso, está mitigando, haciendo cortesía negativa, digamos, mitigando la posibilidad de herir o molestar al otro o imponerle al otro. La orden es una imposición, ¿sí? En general, la orden necesita de una situación específica de comunicación donde esa orden sea válida, digamos, como tal, es decir, en un cuartel, en una escala jerárquica muy clara, ¿sí? Y aún así, dentro de escalas jerárquicas claras en la administración, dar órdenes también ataca la imagen
la imagen negativa de nuestro interlocutor. Por lo tanto, buscamos la forma de mitigar esa orden a través de diferentes formas. Una fundamental es la pregunta con condicional, por ejemplo. ¿Podrías traerme tal expediente? ¿Sí? Es decir, aun cuando yo tuviera como jefe la posibilidad de enviar, che, tráeme tal expediente, dar la orden directa, incumplo la máxima de modo, ¿sí? Y posiblemente hasta la máxima de cantidad, para no atacar, no herir la imagen negativa, no avanzar sobre la imagen negativa de mi interlocutor, que puede ser mi subordinado jerárquico y que me posibilitaría dar la orden, pero justamente la cortesía es eso, es decir, no herir esa imagen, por lo tanto lo transformo en una pregunta de condicional. Presupongo que la orden se entiende igualmente, pero es una forma. O esta, la afirmación de la inexistencia de algo, che, no hay que eso, habría que comprar, ¿sí? ¿Sí? Simplemente, y no pide y no avanza sobre la imagen negativa. Y esa es la mitigación. Mitigo los pedidos, las imposiciones, mitigo las órdenes, mitigo todo aquello que pueda molestar a mi interlocutor. Y por otro lado es la maximización o de la imagen positiva o cortesía positiva, ¿sí? Que es, digamos, el ejemplo por ahí más burlesco sería la chilindrina cuando agarra con Don Ramón, le dice, papito lindo, mi amor, es decir, de algún modo trabajar sobre la necesidad de autoimagen positiva, de ser aprobado, ¿sí? Y aceptado por los otros, para lograr algún fin distinto, ¿sí? Entonces empiezo, che, vos que sos tan bueno, no me traes el té, por ejemplo, le digo a mi hijo. Entonces estoy construyendo una imagen, aprobando al otro, aceptando al otro, construyéndole una imagen positiva en el sentido de bondad, ¿sí? Para mis propios fines. Entonces tampoco le doy la orden de que me traiga el té, simplemente que trabajo sobre su imagen positiva. Bueno, esa es la cortesía, ¿sí? Es valorar a mi interlocutor, su imagen, y no avanzar sobre ella y buscar los modos mejor de decir las cosas, de modo tal que incumpla las máximas de Grice, las máximas del principio de cooperación, pero a la vez no hiera, ¿sí? O no avance sobre las dos imágenes de mi interlocutor, la positiva y la negativa. Ya vamos a ver que hay replanteos bien interesantes sobre esto. Pero bueno, la valoración de la cortesía también tiene que ver con la valoración de tres factores fundamentalmente. El poder relativo entre los interlocutores, el grado de familiaridad, contacto y conocimiento entre ellos, y la consideración de cada cultura. Digo, hay culturas donde posiblemente no sea percibido como descortés dar la orden directa o el pedido directo, ¿sí? Podría pasar. Entonces, en esas culturas los enunciados serían más directos y no atacarían la imagen porque está culturalmente aprobado, ¿sí? Que así sea. Sobre todo culturas más ejecutivas. Nos pasa mucho con los mozos, digamos, es decir, no damos la orden, traen esto, hacen esto, ¿sí? Hacemos, me traerías esto, podría ser esto, digamos, lo hacemos en forma de pregunta. Pero hay culturas donde la orden directa a un mozo no se toma como un avance sobre su imagen ni positiva ni negativa, sobre todo sobre su imagen negativa, sino simplemente una codificación situacional específica. Entonces, en esa cultura no es válida la cortesía o parece desmedida la cortesía que podríamos aplicar en nuestra propia cultura. Bien, pero les decía que hay relaboraciones bien interesantes sobre esta propuesta de Brown y Levinson. Recuerden, imagen negativa, deseo de no ser impedido, molestado, ¿sí? O mandado por los demás. Imagen positiva, deseo de aprobación por parte de los demás. Bueno, Danisa Bravo reformula este principio de la cortesía en imagen de autonomía e imagen de afiliación, ¿sí? Y lo que va a ser muy interesante, sobre todo para el análisis de grupos, de Facebook, de WhatsApp, ¿sí?
de redes sociales en general, es que ella piensa que lo que ponemos en juego en la conversación, así como imágenes, por un lado la necesidad de pertenencia, de identificación con el grupo, ¿sí? Entonces de generar confianza, consideración, afecto, reciprocidad, solidaridad, diríamos en la Argentina, eso lo retoma Boretti y Rigatuso también en sus estudios, ¿sí? De ser parte, de ser considerado parte del grupo, ¿sí? Parte de una comunidad. Entonces, para el análisis de grupo y comunidades, por ejemplo, grupos familiares de Facebook o grupos de docentes, ¿sí? Tenemos que ver ciertas afirmaciones como procesos o imagen de afiliación, ¿sí? Ciertos enunciados como procesos de imagen de afiliación. Pero al mismo tiempo, y en relación dialéctica, dentro de la afiliación, tengo una imagen de autonomía, es decir, la necesidad de tener un contorno propio, una individualización, una autoestima, una construcción diferencial respecto del conjunto, ¿sí? De sentirse orgulloso de las propias cualidades y además de ser diferentes del conjunto, ¿sí? Lo que acá llamamos autoafirmación, autoestima, orgullo y hasta competencia incluso, ¿sí? Con los demás. Entonces siempre vamos jugando en la cortesía con esas dos imágenes y vamos evaluando la conveniencia de la afiliación, es decir, la afirmación comunitaria, o de la autonomía, la afirmación individual, ¿sí? Imagen individual e imagen colectiva, ¿sí? O necesidad de identificación colectiva, que se van enfrentando dialécticamente y que vamos utilizando en nuestra conversación cortésmente para no avanzar tampoco sobre el otro que tiene las mismas identificaciones, de manera tal que no quede subsumida su imagen y nuestra imagen del todo en el grupo, pero tampoco sea tan individual y tan diferencial que no pueda ser considerada comunitariamente. Bueno, entonces para ir ahora sí, cerrando, una penúltima aporte de la pragmática que podemos traer a colación y que va a ser muy operativo para el análisis del ciberdiscurso o discurso digital, es la modificación de oralidad e escritura, o oralidad en realidad y escrituralidad, ¿sí? Que realizan Peter Koch y Wolf Westerreicher, que además después sigue Westerreicher perfeccionando, ¿sí? En lengua de la inmediatez y lengua de la distancia, ¿sí? ¿Cuál es el punto de partida? Ellos dicen, oralidad y escritura, o escrituralidad, no tienen que ver solo con el medio de realización fónico o gráfico, sino que tienen que ver con una concepción profunda, ¿sí? de qué sirve cada una. Y en realidad lo que tenemos que ver es la instancia formal o informal de la comunicación, independientemente del medio, si es oral o escrito. Ellos en su momento, si estamos hablando de 1985, llaman la atención sobre instancias formales de la oralidad e instancias informales de la escritura. Entonces, lo primero que dicen, bueno, una conferencia académica, un discurso político, sobre todo discursos de tipo legislativos, cumplen una formalidad que nosotros diríamos es propia de la escritura y sin embargo son orales. O al revés, una carta o determinadas cartas o mensajitos escritos en papelitos son de tipo informal propio de la oralidad. Entonces, no tiene que ver el criterio de distinción de las lenguas, ¿sí? Tanto con el medio en que se realiza, sino con la concepción formal o informal con que se realiza. Y entonces van a decir, hay que trazar un continuo entre oralidad y escritura e ir ubicando, de acuerdo a distintas variables, que son esas que están ahí, ir ubicando las comunicaciones en ese continuum entre inmediatez comunicativa y distancia comunicativa, ¿sí? Teniendo el soporte gráfico o el soporte fónico en uno u otro caso. Esto va a ser fundamental para el análisis de las redes sociales, justamente porque lo que se da en las redes sociales es
lo que se llama escritura oral, ¿sí? O oralidad escrituraria, es decir, la liberación de ciertos rasgos que considerábamos propios de la escritura, la informalización, lo vamos a ver bien con el trabajo de Gabriela Palazzo sobre los jóvenes, es decir, la informalización de la escritura a un grado tal, la coloquialización de la escritura a un grado tal que empieza a parecerse a lo que conocimos como oralidad. Entonces, lo que dice Westerrecher es, bueno, el continuum es el siguiente. Vamos a hablar de inmediatez comunicativa cuando se trate de una comunicación privada o por lo menos informal, ¿sí? de muchos rasgos de familiaridad, que incluye la emocionalidad, el vínculo emocional entre los hablantes, que además está muy anclada en una situación comunicativa específica y familiar, ¿sí? Donde el hablante se sitúa en un aquí y ahora concretos, donde hay una fuerte cooperación entre los hablantes y además posiblemente un fuerte intercambio, es decir, un intercambio sincrónico, ¿sí? Es decir, por eso tiene un carácter dialógico, y además mucho grado de espontaneidad y de libertad temática. Entonces, los intercambios de WhatsApp, siendo escriturables, por ejemplo, con un amigo, amiga, etcétera, forman parte de la inmediatez comunicativa, es decir, estando en un soporte gráfico. Mientras que la distancia comunicativa, la lengua de la distancia, ¿sí? Es lo que conocemos como lengua formal, digamos, es el eje más formal, ¿sí? Carece de emocionalidad, muchas veces independientemente de la situación comunicativa, y además no prevé un diálogo, no prevé una respuesta, ¿sí? Porque son discursos, son enunciados administrativos, ¿sí? O la respuesta es diferida, no sincrónica, ¿sí? Y además tiene por eso carácter monológico y un tema específico, hay una fijación temática, no hay espontaneidad, sino que el tema del cual se trata es fijo. Bueno, en ese continuum entre inmediatez comunicativa, distancia comunicativa, soporte gráfico y soporte fónico, podemos analizar todas las producciones. Y ya dejamos de pensar en términos de oralidad escritura vinculadas a la formalidad, informalidad de la comunicación, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a retomar ahora en la segunda clase. Y después, finalmente, entonces, Delhaims va a redefinir en términos pragmáticos la competencia comunicativa, ¿sí? Definida como el conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una comunidad lingüística puedan entenderse, y que contempla tres tipos de competencia a priori. Ya vamos a ver que además en la comunicación digital hay una cuarta competencia, que es la competencia tecnológica, es decir, el saber manejar los aparatos para esto, y saber manejar los aparatos, los dispositivos, ¿sí? En función de escribir ciertas cosas, por ejemplo, de usar stickers, de hacer stickers, porque hay mucha gente que los produce, de usar GIF. Entonces, no solo es la competencia de cómo formular el mensaje, sino la competencia tecnológica de poder formularlo tal como quiero o tal como quisiera, ¿sí? Entonces, en este momento, Delhaims va a dividir tres: la competencia lingüística, que tiene que ver con todos los conocimientos acerca de la lengua; la pragmática, que tiene que ver con los conocimientos acerca de las situaciones, ¿sí? La adecuación de un enunciado a un contexto determinado. Recuerden que acá va a ir de la mano de la competencia sociolingüística, porque tenemos el modelo de Frames, que es la forma en la que concebimos las situaciones comunicativas, se estandariza de tal modo, ¿sí?, que ya pasan a ser parte de nuestro conocimiento. Entonces yo sé, bueno, esta es una situación de examen, esta es una situación de clase, esta es una situación de gente en un ascensor, esta es una situación de compra-venta, ¿sí? Se estandarizan, se encuadran, se enmarcan, se hacen modelos según los cuales medimos rápidamente las distintas situaciones y aplicamos, digamos, reglas estándar para esas situaciones. Hablábamos la otra vez del ascensor. Entonces, cada vez que yo subo un ascensor, hago algún comentario sobre el clima o algún tema que no
que no genere discordia con las imágenes positivas y negativas de mi interlocutor, o que trate de no generarlas, ¿sí? Y que incluso tenga cierta incoherencia interna, puede tenerla, pero que por lo menos tiene el sentido pragmático de mantener abierto el canal, ¿sí? Y de evitar los silencios incómodos. Entonces, yo ese modelo ya lo tengo incorporado y lo uso tantas veces como me encuentro en un ascensor con personas desconocidas en un proceso largo, ¿sí? Y hago algún comentario. Bueno, eso es una situación comunicativa encuadrada y empieza a ser parte de mi competencia pragmática. El conocimiento de la situación y de la adecuación de lo que puedo y no puedo decir en determinados contextos, ¿sí? Y después la competencia sociolingüística, que son las reglas fundamentales de interacción social y el conocimiento sociocultural en general, o enciclopédico, como se llama. Bueno, hasta ahí vamos a llegar con los aportes de la pragmática, ¿sí? Nos queda el análisis conversacional. El análisis conversacional se desprende fundamentalmente de las máximas de Grice y de la teoría de la relevancia, pero además, fundamentalmente lo que va a aportar, además tomando de la etnografía del habla, muchos de los aportes, es dos cosas que nos importan muchísimo para nuestro estudio de las redes sociales. Uno, la cuestión de los turnos. ¿Cuánto duran los turnos de habla? ¿Sí? ¿Cómo se realizan las transiciones? Es decir, a través de qué palabras, gestos, recursos, ¿sí? Si esas transiciones entre turnos están previstas en los propios dispositivos y plataformas, o hay modos de establecerlo lingüísticamente. ¿Cuándo se producen silencios? ¿Qué significan esos silencios? ¿Significan pausa entre turnos? O pausas dentro del turno, por ejemplo, es decir, yo estoy hablando, hago un silencio y continúo mi turno, ¿sí? O significa silencio entre turnos, entre que yo hablo y el interlocutor habla, ¿sí? O lapsos cuando se produce un silencio amplio. Y ahí entonces cobra otro significado. Y después el silencio de cierre. Después, cómo se producen determinados pares adyacentes, es decir, pregunta-respuesta, invitación-aceptación, invitación-rechazo, saludo-saludo, despedida-despedida, etcétera, etcétera. Es decir, dentro de la conversación hay fórmulas fijas respecto a ciertos pares adyacentes donde se puede comprender cómo avanza, ¿sí? Cómo se producen los cambios de tema, ¿sí? Por ejemplo, dentro del habla, cuánto se extiende cada hablante en los turnos. Habíamos dicho, esto es bien interesante, por ejemplo, desde la etnografía del habla de Borotanen, analiza dos cosas. Uno, que los turnos de los hombres se extienden siempre más que los turnos de las mujeres, contrariamente a lo que solemos decir que ellas hablan más. Pero además, que el turno del hombre se superpone al final del turno de la mujer. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a hablar, digamos en el habla cotidiana, antes de que la mujer termine, o cuando ya vemos que va terminando, cosa que no sucede a la inversa. Entonces ella hace etnografía del habla con pensamiento de género y ve cómo en la atribución de turno existe diferencia de género. Y después la cuestión de los turnos sincrónicos o asincrónicos, es decir, si la comunicación, cuánto tiempo pasa entre una pregunta y una respuesta. Bueno, todos estos son aportes muy sintéticamente de la pragmática para el estudio de las redes sociales, que es la próxima clase que vamos a grabar. Pero quería cerrar retomando todos estos aportes para quienes no han leído todavía el material bibliográfico o provienen del campo de la comunicación y no han tenido una introducción a la pragmática, ¿sí? Para quienes provienen del campo de la letra y ya lo han visto, esto puede ser repetitivo, pero es un recordatorio y no deja de venir bien. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima clase asincrónica.